Muy bien, entonces ahora vamos a arrancar con la interfaz de usuario, es decir, la UI, User Interface. Y para eso, si hubiéramos estado en modo juego, hay que salir del modo juego porque si no los cambios que hagamos en Hierarchy no los va a tomar. Así que vamos a salir del modo juego, ahí ya cayó, colapsó, así que hacemos un clic acá para que salga del modo juego. Entonces, como vamos a trabajar con la interfaz de usuario, vamos a agregar un canvas. Así que hacemos clic derecho en Hierarchy, UI y vamos a Canvas. En Canvas reseteamos las posiciones para que quede en el punto medio. Si hacemos clic en la escena, sostenemos apretado el botón del mouse y apretamos la tecla F, focaliza en el canvas. Entonces vamos a modificar algunas características del canvas, como ser en el canvas scaler, en lugar de dejar la UI Scale Mode, el modo de escalado de la interfaz, en cantidad de píxeles constantes, vamos a ir a tamaño de píxeles constantes, vamos a ir a Scale with Screen Size. Hacemos clic en Scale with Screen Size y le vamos a cambiar la resolución a 1920 por 1080. Y vamos a crear entonces un texto, clic derecho, estoy en Canvas, clic derecho, UI y vamos a crear un Text Mesh Pro. Nos pide importar TMP Essentials, ahí los está importando. Si no hubiéramos salido del modo Play, no nos permitiría importar el Text Mesh Pro. Al texto que acabamos de crear lo vamos a llamar, perfecto, ya está, TMP Examples and Extras, no. Y acá le vamos a cambiar el nombre, hacemos un clic, vamos a borrar esto y le vamos a poner Score Text. Texto para el score, que muestre el score. Y como lo vamos a ubicar arriba a la derecha, vamos a hacer clic acá, ahí aparece Anchor Presets, y vamos a mantener la tecla Shift y la tecla Alt apretadas, y fíjense cómo automáticamente trata de trabajar para setear el pivot y para setear la posición, si mantenemos ambos apretados. Y vamos a seleccionar la de la esquina superior derecha, esta, para que nos quede ahí el pivot y también la posición de este texto. Muy bien. Una vez seleccionado esto, ya salimos haciendo clic otra vez acá en los presets, en el dibujito del preset acá arriba. Y vamos a empezar a cambiar algunas características de este texto. La posición está por acá arriba. La posición en I la vamos a bajar un poco, así que le vamos a poner un menos 50 píxeles. Ahí bajó. Menos 50 y un width, perdón, un high de 100. De 100. Perfecto, esto lo podemos agrandar ahí para que se vea un poquito más. Un high de 100. En el text le vamos a poner un 0, simplemente. Y en tamaño, a ver por acá. Tamaño le vamos a poner 70. Font size 70. Color le vamos a dejar un color negro. Ahí está, traje al ángulo, al vértice inferior izquierdo esto, con lo cual setea
el color negro. Perfecto, estaba buscando a ver si había algún otro tipo de color indicado, pero no. Alineados, horizontal y vertical. Alineados horizontal y vertical. Y vamos a utilizar, acá no se ve mucho porque es un color negro, ¿no? El que estamos aplicando, acá sí se ve. Y vamos a aplicar la fuente que hemos descargado, que es esta fuente que ven acá, que está en Assets, Fonts, que lo hicimos al principio. Entonces, para poder utilizarla con TextMesh Pro, vamos a ir a Window, recuerden a TextMesh Pro, y en TextMesh Pro tenemos que crear el Font Assets. Entonces hacemos clic en Font Assets Creator y ahora nos vamos a arrastrar la fuente. A ver, vamos a correr esto para un costadito por ahí. Y vamos en Source Font File. Vamos a arrastrar nuestra fuente y la soltamos ahí. Y vamos a hacer clic en Generate Font Atlas. Muy bien. Una vez que generó el Font Atlas, lo vamos a guardar con Save As. Esto es un repaso de ya cosas que hemos hecho. Y justamente estamos en Assets Fonts. Así que la vamos a guardar. Así aparece la fuente como asset para poder ser empleada en TextMesh Pro. Y el nombre es este. El nombre es este. Podríamos cambiarle el nombre, pero lo guardamos así y listo. Ya está. Y ya aparece con la F, en donde ya está disponible para ser utilizada. Vamos a cerrar esto. Y entonces vamos a ir a nuestro Score Text. Y ahora la podemos arrastrar hasta Font Assets, ¿no? Como esto ya se convirtió en un Assets, entonces ya la podemos arrastrar hasta acá o la podemos descargar de acá. Probablemente sí, ya también la podemos descargar o seleccionar desde acá. Ya la seleccionamos y ahí apareció el formato nuevo. Y si no, desde acá podríamos haber arrastrado hasta aquí. Muy bien, esto ya está. Ahora vamos a necesitar otro texto eh, para cuando el pájaro colisiona y muere, entonces el game over, ¿no? Así que vamos a duplicar este score text, duplicate, y a este le vamos a llamar game, vamos a cambiarle el nombre por game over text. Perfecto. Muy bien. Entonces a este mismo también con Shift y Alt vamos a ponerlo con Shift y Alt lo sostenemos y lo vamos a poner arriba al medio. Ahí está. Mientras sostenemos apretado Shift y Alt, hacemos clic acá y ya lo deja ahí arriba, donde lo queremos. Muy bien, a este también le vamos a cambiar características. Volvemos a hacer clic ahí para que se cierre la ventana de ubicación del preset. Y le vamos a cambiar la posición en Y a menos 50 también. Menos 50. Vamos a cambiarle el width. Le vamos a poner 900. Hay varias formas de hacerlo, pero esta es una. El height de la altura lo vamos a poner en 150. Cambia la altura, pero todavía no cambió el tamaño de la fuente. En Font Style, a ver, en Font Style vamos a elegir todo en mayúscula, todo uppercase. Todo uppercase. Y el font size lo vamos a cambiar a 120. A 120. Ahí está.
Y acá le vamos a poner Game Over. Game Over. Por más que lo escribamos en minúscula, aparece en mayúscula porque le establecimos acá todo en mayúscula. Vamos a duplicar este texto y lo vamos a trasladar hasta el Game Over Text para que quede dependiente de él. Entonces, porque es un texto que tiene que aparecer conjuntamente con el Game Over Text. Así que para no hacer cambios después que afecten a este y a este, hacemos sobre Game Over Text y ya va a mostrar o no, porque forma parte, el hijo es hijo de él, ¿no? Así que a este le vamos a cambiar el nombre por Restart Text. Restart Text. Listo. Y todavía no lo especificamos. Y no le especificamos tampoco la ubicación ni nada. Entonces vamos a manejar los dos en conjunto, en definitiva. Posición Y, posición Y, vamos a bajar un poco más, menos 120. Font size le vamos a poner 45. Y en el texto le vamos a escribir left click to restart. Left click to restart. Entonces, perfecto, ya está con eso. Muy bien, estos dos están listos, no queremos que aparezcan de movida. Entonces, obviamente, a Game Over Text le vamos a quitar el tilde este para que no aparezca. Y se va a activar exclusivamente a través del script. Muy bien, vamos a Assets, vamos a Scripts, y acá solamente tenemos el script del player. Entonces, vamos a crear un script. Entonces acá en el hierarchy vamos como siempre a hacer un create empty, y a este create empty lo vamos a llamar Game Manager. Game Manager. Perfecto. El Game Manager también, una vez creado, vamos a resetear sus posiciones. Y obviamente vamos a agregar el componente que tiene que ver con el script y que lo vamos a llamar del mismo modo, Game Manager. ¿Nos creó ese componente o lo está creando por ahora? Parece que lo estuviera creando. Ahí lo está creando. Sigue creando. Vamos a ver dónde lo deja. Ya lo creó, pero evidentemente lo dejó en la carpeta Assets. Así que lo vamos a arrastrar hasta, sostenemos apretado y lo llevamos hasta la carpeta Scripts. Ahora sí, ya lo tenemos dentro de la carpeta Scripts. Lo arrastramos hasta ella. En este Game Manager, esperemos que termine de hacer todo esto. Si hacemos clic en Open. Bueno, no, acá está hablando de la carpeta Scripts. Si hacemos doble clic en Game Manager, nos lo va a abrir. Y mientras tanto vamos aclarando que en él vamos a centralizar las acciones, como mostrar el texto del Game Manager, reiniciar el nivel, actualizar el puntaje,
Es decir, acá vamos a realizar un seguimiento del juego en definitiva. Vamos a esperar que cargue. Bueno, acá carga un release. Y acá ya está nuestro Game Manager. Primero que todo lo demás, este Game Manager queremos que sea uno solo, que no se pueda instanciar más de una vez durante el juego. Entonces, que no se pueda multiplicar como instancia. Entonces, para eso lo tenemos que establecer y lo podemos hacer a través del singleton, que es lo que permitirá que sea una sola la instancia y que a su vez sea fácilmente accesible desde los demás scripts, pudiendo acceder desde esos scripts a todos los campos y métodos del Game Manager de una manera muy simple. Entonces, lo que tenemos que hacer acá va a ser trabajar o convertirlo en singleton. Así que vamos a crear una variable primero. Me faltó acá. Bueno, después lo vamos a utilizar. Vamos a tener que agregar acá using Unity Engine punto sin management. Es para después, pero ya lo voy agregando porque después me olvido. Eh, Así que vamos a tener que trabajar con la escena para reiniciarla, para resetearla. Así que ya vamos cargando su componente en el Game Manager. También lo podríamos haber hecho después. Bueno, lo primero entonces va a ser crear una variable que permita generar una instancia del Game Manager. Entonces, dentro obviamente de la clase, vamos a crear private static, es decir, esta sería inaccesible desde afuera, Game Manager, y la vamos a llamar a la variable instance. Normalmente se llama así. Bien. Entonces, de esta manera no se la podría acceder a la instancia. Para poder accederla, entonces tenemos que crear lo que se conoce como getter. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una función, un método, public static game manager instance. Esta es una función y que va a tener un get que nos va a permitir hacer un return de instance. Un return de instance. Podríamos colocar las llaves acá abajo, pero bueno, acá la idea es que cada vez que nosotros queramos acceder a contenidos de este Game Manager, lo hagamos a través de instance. Por eso esta variable es privada, pero es retornada a través de instance en un método público. En un método público. Así que la manera de poder acceder a los elementos de instance es a través de este getter. Se dice getter porque es el que obviamente permite obtener elementos de la instancia. Bueno, nos aseguramos que exista una única instancia de este Game Manager.
Y para eso generalmente la verificación se hace dentro del método awake. Eh, y el awake es una función que se llama inclusive antes del start, posibilitando hacer una preconfiguración que podría hacerse en el start, pero conviene en el awake. Entonces vamos a crear antes, por acá podría ser, un void awake, que no viene porque es opcional, se puede utilizar o no. Entonces, ¿qué me quedó acá mal? Void awake, vamos a poner las llaves, perfecto. Entonces ya tenemos nuestro void start más abajo y ahora nuestro void awake. Entonces, ¿cuál es la idea? Verificar si ya está activa una instancia o no. Eso lo hacemos con el if y consultamos si instance, la variable del Game Manager, la instancia del Game Manager que está en la línea 7 declarada, es igual a null. Si es igual a null es que todavía no hay una instancia creada. Entonces, que creamos una instancia. Instance va a ser igual a this, es decir, va a ser igual al Game Manager. This lo que hace es proponer todo este script. En este caso es el Game Manager y que se genere una instancia de este Game Manager. Ahora, si hubiera ya existente una instancia del Game Manager, entonces saldría por el else. Y lo que tendríamos que hacer es destruir esa instancia que hay que se conoce como GameObject. Destruir el GameObject que sería la instancia que existe. Muy bien. Entonces, esta es una manera fácil de mantener siempre una sola instancia. Y va a ser muy fácil de usar a través del getter que establecimos acá arriba. Ahora queremos que aparezca Game Manager cuando el pájaro, el Flappy Bird, colisiona. Así que para eso, eh, desde el script vamos a crear una variable seteable desde el inspector. Así que vamos a crear eh, un serial field. Serial field vamos a poner por acá. Serial field private game object game over text. Muy bien. Vamos al editor. Guardo primero. Vamos al editor. Está compilando. Muy bien, una vez que hacemos clic en el Game Manager, acá ya me aparece el Game Over Text. Entonces vamos a arrastrar el texto
de Game Over Text, le hice clic, perdón, a Game Over Text. Ahí está. Ahí está nuestro Game Over Text. Perfecto. Dentro de nuestro Game Manager para poder ser manipulado. Muy bien, ahora para poder mostrar el texto cuando el pájaro colisiona, vamos a crear un método. Vamos a ver. Vamos de vuelta a nuestro Game Manager. Uy, perdón. Este no era. Hice clic en cualquier lado. Nuestro Game Manager. Entonces vamos a crear un método público para poder llamarlo desde los otros scripts. Así que vamos a crear por acá abajo. Ahora ya es un método que no es el awake, que no es el start, que no es el update. Entonces vamos a crear un public, le agregamos public para poder acceder a los demás. Void game over. Vamos a abrir llaves. Y acá lo que queremos hacer es que cuando se invoque este método o esta función, game over text punto set active sea true. Entonces, estamos creando una función o método que activa el texto del game over. Activa el texto del game over. El game over text, el game object. Activa el elemento, ¿no? Game over text. Perfecto. El mismo nombre, lo escribí bien, así que ya está. Bueno, fenómeno, acá está listo. Lo que pasa que obviamente la aparición de esto tiene que ser cuando haya colisionado. Todavía acá no tenemos el tema del colisionado porque lo maneja el player. Así que esto lo guardamos, ya está preparado para ser invocado. Entonces ahora vamos a pasar al script del player para desde ahí mandar a llamar nuestra función. Tiki tiki, estamos ahora acá y cuando se produce la colisión acá en on collision enter 2D. Entonces acá teníamos que activamos que había muerto, tenemos el player, acá me falta un die, bueno, vamos a agregar acá el game manager punto instance, ahí está, instance punto game over, game over. Perfecto, entonces una vez que colisiona, llama a la instancia, dentro de la instancia, vamos a repasarlo un poquito. Acuérdense que nuestra instancia es nuestro getter de instancia es ¿no? El otro es privado, no se puede acceder. Pero a este que es público sí se puede acceder y me devuelve todo el contenido del Game Manager. Y dentro del contenido del Game Manager está el Game Over. Así que ahora estamos llamando dentro de la instancia de este Game Manager a la función o método Game Over. Vamos a ver si sale. Vamos a probarlo ya. El player está guardado, el Game Manager está guardado. Vamos a ir a nuestro juego y vamos a ver si ahora, si lo ejecutamos. Vamos a esperar que termine de compilar.
Eh, vamos a ver, nuestro Game Manager tiene todo. Nuestro player. Perfecto. Quería verificar, a ver, vamos a ver si ahora cuando cae aparece el texto del Game Over. Perfecto, cayó y apareció el texto del Game Over. Excelente. Acá ya estamos con el play y pasó eso. Así que ahora tenemos que activar eh, el clic del reiniciar, ¿no es cierto? Lo voy a correr de vuelta. Acuérdense que si acá pierde o en algún momento pierde, aparece este cartel, este Text Mesh Pro del Game Over más el reset, el Restart Text, y necesito activar entonces la detección de apretar el botón izquierdo del mouse para reiniciar. Así que, bueno, nos vamos a esa parte. Vamos a salir del play, siempre acuérdense de salir del play porque si no hay cosas que no van a funcionar. Eh, perfecto, entonces nos vamos a ir al player. A ver, a ver, a ver. No, vamos a ir al Game Manager. Vamos al Game Manager. Este, sí, en el Game Manager, que es el que administra todo. Entonces, vamos a crear una variable pública que se active cuando termine el juego. Así que vamos a crear por acá, a ver, abajo de esta. Vamos a public bool is game over. Perfecto, public bool is game over. Y la activamos cuando colisiona el pájaro. Es decir, acá no estamos controlando el player cuando está en collision, pero estamos entrando en game over cuando colisionó. Entonces, lo que le vamos a agregar a esto es que se active la variable is game over va a ser igual a true. Perfecto, quiere decir que una vez que termina el juego, game over pasa a estar en true. Ahora sí, ¿qué pasa? Cuando tenemos una variable de la que tomarnos, que haya terminado el juego, entonces ahí sí podemos reiniciarlo con la presión del botón izquierdo del mouse. Entonces, en Update, que es el que está consultando constantemente eventos en el juego, le vamos a preguntar que si el jugador, el usuario, apretó el botón izquierdo del mouse, input.get mouse button down, el botón izquierdo, el botón izquierdo, y, acuérdense el doble ampersand, y is game over, porque se presiona el botón izquierdo, pero no está con el game over activo, no tiene que hacer nada, porque no hay ningún cartel en pantalla. Entonces, si esto ocurre, aprieta el botón izquierdo cuando el is game over está activo, perdón, cierro, entonces ahí sí tenemos que reiniciar el juego. Restart, restart game. Y también convertimos nuestro restart game en una función. Vamos a desarrollar la función. La podemos desarrollar acá o la podemos desarrollar más abajo. Pero que ya que la tenemos ahí y el game over proviene de la llamada desde otro script y la variable del game over está arriba. Así que bueno,
lo podemos desarrollar acá, que lo tenemos más cerca para ver de qué se trata el Restart Game. Así que private, esto no es invocada desde otro lado, así que le ponemos private, void restart game. Y bueno, ahora sí, en este restart game es cuando a mí me interesaba el scene, hay que resetear la escena, scene manager.load scene, que cargue la escena. Ahora los parámetros de la escena, ¿cuáles son? Scene manager punto que traiga la escena activa, no otra, podría cargarse otra escena si hubiera más de una escena. Set active scene, punto, y se puede utilizar el build index, build, build index. Quiere decir que construya el índice, es decir, eh, como se le pasa el índice de esta misma escena, reinicia la escena actual, el índice que tenía. Muy bien, entonces con esto, lo que sí para esto hacía falta que estuviera activado, a ver si lo escribí bien, scene manager, load scene, acuérdense que es sc, scene manager, punto get active scene, perfecto, paréntesis, puntos build index. Y acá es importante que esté el Unity Engine Scene Management. Bueno, creo que con esto entonces ya estaría. Vamos a probar. Nos volvemos al juego. Termina de compilar. Uy, hay un error. Input does not contain a definition for get mouse button. Ah, escribí mal. Button. Escribí mal button. Button. Button down. Get mouse button down. Perfecto. Vamos a ver si compila sin errores. Y probamos. Y si colisiona, vemos si presionamos. ¿Hay otro error? No, todavía no terminó. Ah, no hay error. Muy bien, entonces vamos a probar. Esto debería caer y debería aparecer el cartel, como veníamos haciendo hasta ahora. Y si apretamos el botón izquierdo del mouse, arranca de vuelta. Perfecto. Bárbaro, hasta acá. Próximamente vamos a armar un scroll infinito para que se pueda ir desplazando y un object pooling para que vaya creando obstáculos y lo vamos a hacer con alturas aleatorias.